Estamos en la primera carta a los tesalonicenses. Hace 8 días concluimos el capítulo 3. Vamos a continuar entonces con el capítulo 4 y hemos titulado esta serie Santidad Divina porque creemos que ciertamente Dios nos ha llamado a ser santos, pero a la vez creemos y estamos convencidos que nosotros no somos capaces, no podemos santificarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos perfeccionarnos a nosotros mismos. Ciertamente una de las verdades del cristiano es que él quiere, anhela, desea y busca ser santo, pero no podemos confundirnos porque sin la gracia de Dios, sin descansar en que Él es el que nos va a perfeccionar, mis hermanos, estamos perdidos. Seríamos incapaces y de hecho hoy es donde creo que hay muchos cristianos que se frustran. Miren, mis hermanos, y hay una gran realidad nuevamente. Todo cristiano verdadero desea ser santo, quiere ser perfecto. Por eso, como lo hemos venido viendo, la iglesia es un lugar donde nos reunimos personas que todavía somos tan imperfectas, pero nos entendemos. No nos justificamos, no justificamos ninguna mala acción, pero nos entendemos, nos perdonamos, seguimos adelante porque deseamos ser santos, pero descansamos y confiamos en que Dios empezó una obra y Él la perfeccionará. Que ninguno es perfecto, pero que un día, por la gracia de Dios, seremos presentados perfectos. Y eso es lo que nos ha venido enseñando la palabra de Dios los primeros 3 capítulos. Pero llegamos al capítulo 4 y desde el versículo 1 hasta el versículo 8 hay mucho allí, pero espero que el tiempo nos pueda alcanzar para entender que, y lo voy a decir de esta manera, que en estos 8 versículos, para mí personalmente, está condensada toda la verdad de cómo es que tú y yo podemos llegar a vivir en santidad. Así que leamos la palabra y luego centrémonos en lo que Dios nos quiere enseñar. Dice en la Nueva Traducción Viviente la palabra de Dios escrita: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otros creyentes en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y he querido tomar el título de esta enseñanza de una palabra que, bueno, que a lo mejor no sabemos de memoria porque es un versículo muy conocido. Allí en la lectura usamos un versículo, dentro de todos los versículos hay un versículo donde dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, así lo dice Reina Valera. Dios quiere que seamos santos, pero resulta que esa palabra en el idioma original literalmente significa que esta es la voluntad de deseo de Dios. En otras palabras, el deseo de Dios es que seamos santos. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza: Deseo en la santidad. Mis hermanos, el deseo de Dios con sus hijos, lo que Él anhela, lo que Él quiere en su corazón, contigo y conmigo, es que seamos santos. Yo quisiera que nos hiciéramos una pregunta que es fuerte, pero es importante. ¿Qué pasaría si en este momento tú y yo pudiéramos vivir de la forma que deseamos? Y cuando hablo de la forma en que deseamos, honestamente es esa forma. ¿Qué sería lo que a nosotros en este momento, si Dios nos regalara, nos llevaría a decir: ay, gracias Dios, ahora sí estoy pleno, ahora sí estoy completo? Quizás sea una familia, quizás sea bienes, posesiones. Es que si Dios me diera esto que tanto deseo, yo me sentiría pleno y completo, yo estaría feliz, es que no me haría falta nada. Mis hermanos, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces, aún nosotros como cristianos, muchas veces nos preguntamos: ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué será lo que Dios quiere para mi vida? O quizás: Señor, te pido esto porque a lo mejor yo pienso que esto es lo que me haría feliz, lo que me haría completo, lo que me haría satisfecho. Saben que literalmente nosotros
No deberíamos estar buscando la voluntad de Dios en ningún otro lugar, en ninguna otra parte, ni en ninguna otra cosa, sino precisamente Dios ya nos ha dado su voluntad de manera simple. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida? ¿Qué es lo que Dios anhela y desea para tu vida y para mi vida? Que seamos santos. En otras palabras, si hay algo en nuestras vidas que no nos va a llevar a la santidad, eso no lo desea Dios para nosotros. Por el contrario, si hay algo que nos lleva a la santidad, como lo hemos venido viendo en esta carta, así fueran problemas y dificultades, conflictos, aún Dios usa eso para perfeccionarnos. Aún quizás sea una persona a nuestro lado difícil, pero como dice la palabra de Dios, hierro con hierro se aguza. Mis hermanos, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces puede ser nuevamente que aún siendo hijos de Dios no comprendamos que lo que Dios quiere es perfeccionarnos. Dios quiere es que seamos mejores en el corazón. Ese es el deseo de Dios. Así que la pregunta más bien debería ser, y esta es la correcta, ¿qué pasaría si pudiéramos vivir de la forma en que Dios desea? ¿Y cuál es la forma en la que Dios desea que vivamos? ¿Qué es lo que Dios quiere darnos para que vivamos conforme a su voluntad? De manera simple, santidad. Cuando aprendemos a aceptar la voluntad de Dios, es que seguramente esto no fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no está saliendo como yo planeaba. ¿Y qué tal si es la voluntad de Dios? Solamente que Dios lo está haciendo de esa manera para que seamos perfeccionados. Quizá Dios no me dio los hijos como los quería, perfectos. ¿Para qué? Para que aprenda de esa imperfección. Quizá de mi esposo o mi esposa no es la persona perfecta que yo esperaba, pero ¿no será que Dios está utilizando a esa persona para perfeccionarme? Quizá las circunstancias a nuestro alrededor, ¿no será que Dios lo está usando para perfeccionarnos? Y a veces somos nosotros los que estamos peleando con ese perfeccionamiento, porque al final la voluntad de Dios no es que seamos ricos, prósperos en esta tierra. Lo hemos venido viendo a los tesalonicenses antes, al contrario, los estaban persiguiendo. Les estaban llegando problemas y dificultades. ¿Por qué ellos estaban gozando en el Señor? Como lo hemos venido viendo anteriormente, porque ellos entendieron que si eso les estaba pasando, esa era la voluntad de Dios. Y que Dios los estaba guiando era un perfeccionamiento, porque su promesa para con los tesalonicenses era llevarlos a la eternidad. Y ciertamente las personas a quienes les fue dada primeramente esta carta ya están allá, ya terminaron su carrera. Pero quiero cerrar con esta introducción para que veamos allí 3 puntos muy interesantes. Aunque ciertamente aquí creemos que Dios es uno, porque la Biblia dice que Dios es uno, pero no podemos negar que la Biblia también enseña que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y saben una cosa, al final nuestra vida será diferente y creceremos de manera impresionante en la santidad cuando aprendamos que el deseo más grande que debe haber en nuestros corazones todos los días, más que cosas, más que posesiones o pertenencias en esta tierra, debe ser una persona, la más grande de todas, Dios mismo. Dios desea hacernos santos. ¿Saben cómo nos hace Dios santos? Cuando nosotros, por sobre todas las cosas, lo deseamos a Él. Si todos nuestros anhelos y deseos se centraran solamente en que Dios sea lo que más deseemos en nuestra vida, mis hermanos, todo cambiaría. Eso es lo que quiero que veamos en este pasaje, y por eso lo primero que quiero que veamos es cuando Cristo es deseado, mis hermanos, es que vamos a crecer en santidad, vamos a ser perfeccionados. Tratemos de imaginarnos si, como dice una canción que creo que es correcta, si nuestros tesoros pierden todo su valor y la única satisfacción, gozo y alegría que encontramos es en Cristo y solo en Cristo nuestro Señor, ¿cuán diferente sería nuestra vida? ¿Qué pasa cuando Cristo es deseado por sobre todas las cosas? Pero preguntémonos honestamente, ¿será que lo deseamos? Hay una canción que dice, te amo más que a mi vida. ¿Será que es verdad? Recuerdo que alguna vez alguien me decía, honestamente, para mí eso no es verdad. Ahora, no estoy diciendo que esto me pasa a mí. De hecho, esta palabra primeramente es para mí. Si en este momento Dios mirara mi propio corazón y si Dios pudiera, como dice la palabra, partirme en dos, porque la palabra de Dios es espada de doble filo. Y si Dios pudiera, y ciertamente Él puede y Él lo hace, mirar a mi corazón y abrir mi corazón, ¿qué será lo que Alex desea? ¿Será que realmente es Cristo? Notemos lo que nos dicen los versículos 1 y 2. Y qué interesante, en esta traducción hay una palabra, está en el idioma original, pero no significa que la carta se va a acabar, sino que es una palabra que, como les decía al principio, expresa de que esto posiblemente es lo más importante.
Finalmente, una vez más, es una expresión en el idioma original que significa, miren mis hermanos, si digamos de cierta manera se nos olvidara todo lo que hemos estudiado hasta este día en esta carta, que es maravilloso, preguntémonos si solamente recordáramos estos 8 versículos. Digámoslo así, no sería necesario recordar todo lo anterior, aunque es importante. Preguntémonos, ¿será que conocemos esta verdad y amamos esta verdad? ¿Nos deleitamos en Cristo? Finalmente, amados hermanos, y aquí está, y en el idioma original utiliza una palabra que es como súplica, desde el corazón le rogamos en el nombre del Señor Jesús, que vivan de una manera que le agrada a Dios, o literalmente, vivan de la manera que Dios desea. Cuando Cristo es deseado en nuestros corazones, vamos a querer es vivir como Él quiere que vivamos. Miren, mis hermanos, dice allí, tal como les enseñamos. Cuando una persona anhela y desea a Cristo, lo que desea es vivir como Él quiere que vivamos. De hecho, ese es el cristianismo verdadero. Ser cristiano es querer conocer a Cristo, querer saber más de Él, aprender de Él, de su palabra, para ser como Él. Aun cuando fuéramos imperfectos, aun cuando seguro, y yo estoy convencido que todos los que están aquí conmigo todavía no somos como Cristo, lo he dicho muchas veces, seguramente que tú y yo miramos nuestra propia vida y no somos como Cristo. Nos hará falta mucho todavía para llegar a esa estatura del varón perfecto. Claro que sí, el mismo apóstol Pablo cuando habló sobre esto en Filipenses, que es donde utiliza esa expresión del varón perfecto, él dijo, ni yo lo he logrado. No nos engañemos, aquí no estamos hablando, y mucho menos el que está parado frente a ustedes está diciendo que él ya lo logró, no. Pero, mis hermanos, cuando Cristo es nuestra meta, cuando Él se convierte en lo más deseado de nuestra alma, pero que no sea tampoco una canción mística, te anhelo, te deseo. No, mis hermanos, anhelar y desear a Cristo es desear vivir como Él vivió. Cristo, el Hijo de Dios, como vivió en esta tierra, haciendo la voluntad del Padre. Él mismo lo dijo, hacer tu voluntad me ha agradado. Por eso Cristo no buscó las cosas materiales, por eso Cristo no persiguió las cosas de esta vida. Él vivió haciendo la voluntad perfecta del Padre, tanto que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que Cristo hizo en esta tierra fue, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Cristo aceptó la voluntad del Padre hasta ir a una cruz y morir crucificado. Y la Biblia dice que lo hizo con gozo, aun cuando había lágrimas en sus ojos por el dolor y la angustia que esto representaba, pero él sabía que esta era la voluntad del Padre para su vida y que dijo, Padre, si esta es tu voluntad, hacer tu voluntad me ha agradado. Y lo que Pablo está diciendo es, eso les hemos enseñado, a vivir de la manera que agrada a Dios. ¿Cuál es la manera que agrada a Dios? Mis hermanos, ¿quién es el ser humano, aunque es Dios hecho hombre, pero que vivió desde su nacimiento hasta su muerte haciendo la perfecta voluntad del Padre? Cristo. El Padre se agrada en su Hijo. El Padre se deleita en su Hijo. El Padre no desea a nada ni a nadie más que a su Hijo. Tiene amor eterno por su Hijo, pero eso también es cierto de ti y de mí, porque tú y yo estamos en su Hijo. El Padre hoy se agrada de nosotros porque nosotros estamos en Cristo, pero Él quiere que nosotros vivamos como vivió su Hijo. Él sabe que somos imperfectos, pero esto es a lo que Él nos llama. Tanto que dice, ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Entonces notemos que esta tampoco no es una palabra como de regaño o de crítica, al contrario, es una palabra de aliento. Y esto es lo que también quiero que en esta hora se entienda. Mis hermanos, ya vivimos de esta manera. ¿Por qué? Porque estar en Cristo es una realidad. Mis hermanos, ya estamos en Cristo. Si tú has creído en Cristo, a pesar de tus imperfecciones, si hemos creído en Cristo, a pesar de nuestras imperfecciones, ya estamos caminando en Cristo. Pero necesitamos hacerlo aún más. Necesitamos seguir creciendo. Los tesalonicenses ya estaban en Cristo. Los tesalonicenses estaban viviendo de la manera que le agradaba a Dios, pero necesitaban más. Estoy seguro, una vez más, que si nos miramos, a lo mejor hay muchas áreas en las que no somos como Cristo, pero estoy seguro, hay otras en las que sí. Y lo que la palabra de Dios nos está diciendo es entonces pidámosle a Dios con su ayuda que nos ayude a ser más como Cristo. Que nuestro anhelo y deseo sea ser más como Cristo. Lo veíamos hace 8 días al final del capítulo 3. Lo estamos viendo al principio del capítulo 4. Que Dios nos ponga en el corazón anhelar y desear ser más como Cristo. No importa si esta semana el trabajo está perfecto, si las finanzas están bien, no importa si esta semana la salud está bien. ¿Qué es lo que debería importarnos? Que en esta semana, si Dios nos presta vida, podamos ser un poco más como Cristo Jesús. Tanto que allí viene el versículo
Dos, que es para mí quizá el más importante en este primer punto, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Literalmente no los está llamando a recordar, sino les está diciendo, es que ustedes recuerdan que en este sentido es un deseo en el corazón, es que ustedes viven todos los días recordando las enseñanzas, recordando las instrucciones, pero allí está, que de hecho aquí dice que les enseñamos por la autoridad del Señor, pero literalmente el idioma original utiliza una expresión como en la autoridad de Cristo en ustedes. ¿Saben lo que eso significa? Que si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú estás recordando constantemente las enseñanzas de Cristo, la palabra de Cristo, la verdad de Cristo. Miren mis hermanos, si en lugar de estar tan preocupados, afanados, y me incluyo porque a mí también me pasa, por las cosas de esta vida, por lo que a lo mejor a lo mejor hasta en este mismo momento pudiéramos estar desconectados porque tenemos tantas cosas en nuestra mente, pensando en tantas cosas. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que nuestra mente, que nuestro pensamiento, que nuestros recuerdos estén en Cristo, en su palabra, en su autoridad sobre nuestras vidas. En otras palabras, que Cristo sea deseado todos los días, en todo momento y en toda circunstancia. Y tratemos de imaginarnos esto. Si todo nuestro pensamiento, nuestra mente, como dice aquí, imaginémonos, todo lo que venga a nuestra mente, todo recuerdo, una vez más, se puede traducir todo pensamiento fuera Cristo, ser como Él. Tratemos de imaginarnos cualquier situación a la que nos enfrentemos, pero ayúdanos a ser como Cristo, Padre. ¿Se imaginan si cada decisión, cada acción, cada palabra, cada comportamiento, hasta cada pensamiento fuera, como dice un lugar en la palabra, fuera llevado cautivo a Cristo? Tratemos de imaginarnos, estamos en una situación difícil, vamos a actuar, pero antes de actuar, pensamos que venga a nuestra mente ¿quién? Cristo. Ser como Él, porque eso es lo que Dios desea. ¿Qué pasaría? ¿Cómo actuaríamos? ¿Cómo responderíamos? ¿Cómo sería nuestra vida? Mis hermanos, esa es la manera en la que vamos a crecer en santidad, recordando la palabra de Cristo y queriendo vivir como Él, como lo dijo Él mismo un día en Juan 14:15 a sus discípulos: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Amar a Cristo no es cantar canciones bonitas que digan te amo, aunque podemos hacerlo. Nuevamente, no está mal si yo canto te amo más que a mi vida. No está mal cuando cantamos Jesucristo basta, y si lo tenemos a Él, tenemos todo lo que necesitamos. Pero mis hermanos, al final eso puede convertirse solo en una canción más. Lo que necesitamos es que todos los días, a cada momento, a cada instante, su palabra, una vez más, frente a cada situación que venga el pensamiento de Cristo, obra en mi vida, que tú seas deseado en mi corazón. ¿Cuántas veces nosotros actuamos? Y al final la pregunta es, ¿mostramos a Cristo? Lo he dicho en tantas ocasiones y yo creo que esa es la necesidad más grande de Alex. Muchas veces mi esposa me dice eso: Alex, no estás actuando como Cristo. Y esa es la realidad. Y tengo que reconocerlo, muchas veces yo no actúo como Cristo. Porque cuando uno sabe cómo es Cristo y aprende a conocer a Cristo, uno puede identificar en su propia vida si está actuando como Cristo, o puede identificar en la vida de los demás si se está actuando como Cristo. Eso es ser cristiano, realmente. De nada sirve venir y reunirme como iglesia si al final, cuando salgo de este lugar, no actúo como Cristo. Pero recordemos, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Esto es lo que Dios desea para nuestras vidas. Este versículo lo traje hace 8 días, pero lo quiero recordar. Efesios 5:10. Averigüen bien lo que agrada. ¿A quién? Al Señor. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. Señor, ¿será que esto te agrada a ti? Miren, mis hermanos, yo mismo lo llegué a experimentar. Bueno, y no sé si todavía lo experimente, pero a lo que me refiero, yo soy consciente de que hubo momentos en el pasado de mi vida en los que yo rogué, supliqué, literalmente ayuné, oré durante mucho tiempo pidiéndole cosas a Dios que yo sabía que no le agradaban. O sea, es que mis hermanos, uno sabe que eso está yendo en contra de la voluntad de Dios. Uno sabe que eso no le agrada a Dios. Y hasta uno es tan terco que insiste. ¿A alguien le ha pasado? A mí me ha pasado. Sí, y uno piensa que de pronto orando, lo que pasa es que de pronto a uno le ha pasado como con los papás terrenales, como una vez de pronto fue capaz de manipular, controlar al papá y le rogó tanto que al final el papá le había dicho que no, pero al final que dijo que sí. Una vez piensa que Dios es así. No, mis hermanos. Dios no puede cambiar de voluntad, Dios no puede cambiar de parecer. Y uno muchas veces le ruega y le suplica y está llorando y está derramando su corazón y su alma delante de Dios por una petición, cuando uno sabe que eso no está conforme a la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que averigüemos bien lo que le agrada al Señor, para que le pidamos. Eso es lo que debemos pedirle y rogarle.
Señor, yo sé que este deseo en mi corazón está batallando en contra de lo que tú quieres, pero por favor, que el deseo de mi corazón finalmente sea agradarme en hacer tu voluntad. Lo dijimos hace 8 días, pero lo quiero repetir porque la voluntad de Dios a veces no parece buena, no parece agradable, no parece perfecta. Pero pidamos a Dios que cambie nuestra manera de pensar para que aprendamos a conocer la voluntad de Dios, la cual, aunque a veces no parece así, realmente termina siendo buena, agradable y perfecta. Como lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué significa? Las verdaderas ovejas de Cristo saben escuchar la voz de Cristo. Y esto se refiere al diario caminar. Y te hago esta pregunta, y hagámonos esta pregunta, yo me hago esta pregunta. ¿Cuántas veces te habla Cristo a tu vida, a tu corazón? Pero yo quiero que no lo llevemos a una parte mística, sino a una realidad. Mis hermanos, Cristo habla a nuestro corazón recordándonos su palabra todos los días, recordándonos que hicimos algo y nos dice, pero eso no estuvo conforme a mi voluntad, o al contrario, también nos habla aprobándonos, eso que hiciste está conforme a mi voluntad, y Él se agrada y se deleita cuando nosotros hacemos su voluntad. Pero esto nos lleva al segundo punto, y es cuando el Padre es deseado. Y es interesante, cuando deseamos a Cristo, deseamos vivir como Él vivió. Pero ¿qué es cuando deseamos al Padre? Veamos esto en los versículos 3 al 6. Y aquí está, pues la voluntad de Dios, y aquí se está refiriendo al Padre, es que sean santos. Y nuevamente, esto significa, una vez más, en el idioma original dice, la cosa deseada o el deleite de Dios es que tú y yo vivamos en santidad. Por eso dice, entonces, aléjense de todo pecado sexual. En el idioma original utiliza una palabra en griego que es porneia, que significa, que es lo que se ha traducido como fornicación, que es una palabra muy amplia que significa precisamente, como dice aquí, todo pecado sexual. ¿Por qué esto es tan importante? Porque mis hermanos, y aquí es donde viene la parte quizá más seria de todo esto, porque para esa época parece ser que estaba proliferando digamos, una secta, una religión o un pensamiento filosófico de que, a ver, nosotros ya somos santos, ¿cierto? Y eso es cierto, eso no es a esto a lo que me refiero con secta o religión. Nosotros ya somos santos por Cristo Jesús. Pero resulta que estaba proliferando mucho una idea de que como ya somos santos, pero a veces también fallamos, cometemos errores, el que peca es el cuerpo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo y el cuerpo es el que peca, entonces no pasa nada. Eso se estaba enseñando. De hecho, más adelante uno va a ver, digamos, en el transcurso de mientras se va dando la revelación progresiva de la palabra, es decir, mientras se va ahondando en la palabra, cartas, por ejemplo, como las cartas de Juan ya dicen abiertamente esto. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque precisamente a veces hasta hay cristianos que piensan que no, yo ya soy salvo, yo ya soy santo, entonces no importa tanto lo que haga con mi cuerpo, no importa si cometo un error o si cometo una falla, sigue importando. Que Dios nos perdona es diferente, pero ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Lo que está diciendo es, si ya Dios nos ha perfeccionado, nos ha santificado, nosotros debemos de buscar también esa perfección en todas las áreas y principalmente en el cuerpo, porque es que para ser honestos, al final es el cuerpo con el que pecamos, ¿o no? De hecho, más adelante vamos a ver un versículo, pero me voy a adelantar un poquitico. Hay personas que han querido dividir al ser humano en 2, 3 partes y no sé cuántas más, cuando lo que hace la palabra de Dios es lo contrario. Lo que la Biblia nos dice es, no importa si estamos divididos en 20 partes, todo lo que somos debemos buscar que sea santo, incluido el cuerpo. Por eso aquí Pablo se enfoca en el pecado sexual, porque como dice el versículo 4, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, aunque aclaro, porque seguramente que si tienes Reina Valera, allí encontrarás una palabra que dirás, venga, es muy diferente, pero yo quiero aclarar, en el idioma original se utiliza la palabra vaso. Cada uno controlará su propio vaso. El asunto es que en ciertos contextos esa palabra se utiliza como esposa, ¿sí? Por ejemplo, como cuando la Biblia dice que la esposa es vaso más frágil. Entonces, algunas traducciones traducen esto que cada uno tendrá a su propia esposa en santidad y honor. Otras traducciones hablan su propio cuerpo, porque esa misma palabra vaso significa cuerpo en otros contextos. Por ejemplo, cuando en Corintios el apóstol Pablo dice que somos vasos de barro frágiles para que la gloria sea de Dios. Entonces ya se está refiriendo al cuerpo. Entonces los traductores no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que aquí está hablando de esposa, otros dicen que está hablando del cuerpo. Miren, mis hermanos, sea de lo que sea que está hablando, la palabra de Dios nos está llamando a vivir en santidad y en pureza sexual. Claro, si aquí se está refiriendo a la esposa, lo que está diciendo es eso. Miren, si nosotros tenemos problemas con el pecado sexual, hay una solución.
Dios nos dice, es que el sexo no es pecado, es que el sexo no es malo. Consíguete una esposa, cásate y puedes disfrutar de todos los deleites de la sexualidad porque fue Dios quien la creó, pero tener cuidado con el pecado sexual. Si por el contrario aquí se está refiriendo a cuerpos, de igual forma, de todas maneras se está hablando de tener cuidado con la contaminación o el pecado sexual. Precisamente por eso es que algunos han preferido la traducción esposa, tanto que dice el versículo 5, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Y es donde quiero centrarme. Notemos, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios, que en este contexto, en el idioma original, la palabra significa que ignoran a Dios o que se desentienden de Dios, que no les importa a Dios. Y eso es lo que pasa cuando a una persona no le importa a Dios. Claro, lo hemos venido diciendo tantas veces, miren, todo el mundo quiere a Dios cuando tiene un problema. Todo el mundo busca a Dios cuando tiene una dificultad. Pero sí podemos ver qué es lo que significa aquí cuando una persona realmente quiere a Dios. Notemos que aquí el apóstol Pablo está diciendo los paganos o los que no conocen a Dios ni sus caminos, los que no lo quieren. Querer a Dios, buscar a Dios, querer al Padre, buscar al Padre es querer vivir como Él quiere que vivamos. Por eso es difícil cuando a unas personas se les dice, mire, cree en Dios y Él te va a solucionar todos los problemas. Pues ¿quién no quiere a ese Dios? Pero el verdadero mensaje es, cree en Dios, que Él te va a cambiar el corazón y te va a llevar a vivir conforme a su voluntad. Ese es el verdadero evangelio. Y ahí es donde uno distingue a una persona que realmente ama a Dios, que realmente, miren mis hermanos, que realmente llama a Dios Padre. Todo mundo puede llamar a Dios Padre. Cualquier persona puede decir, Padre nuestro que estás en los cielos, cualquier persona. Cualquier persona puede decir, y es que de hecho lo dicen, no, tú y yo tenemos al mismo Dios. Todos creemos en Dios, hasta hay quienes dicen, es que todas las religiones llevan a Dios. La pregunta es, ¿cuál Dios? Porque el Dios de la Biblia es uno que es Padre, y cuando la Biblia nos habla de Dios como Padre, no es simplemente para que le pidamos todo lo que queremos. La Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Dios es un Padre bueno, que si nos tiene que corregir, nos corrige. Ese es el Padre que realmente necesitamos en el cielo. Dios es un Dios bueno, pero no es alcahuete. Y Dios es un Dios que está comprometido, es con la santidad de sus hijos. La Biblia dice que si Dios, la Biblia dice que si nosotros estamos yendo por mal camino y si Dios de verdad es nuestro Padre, ¿qué va a ser nuestro Padre? Nos va a corregir. ¿Por qué? Porque nos ama. De hecho dice, si no nos corrigiera, no seríamos sus hijos, no sería nuestro Padre. Y aunque ciertamente gozamos de todas las bondades y privilegios de que Dios sea nuestro Padre, pero cuando hablamos de un Dios como Padre, no podemos desconocer lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo. Es un Dios en el cual podemos estar seguros que si nos desviamos, nos vuelve el camino. De que si nos vamos a ir por mal camino, Él dice, no, señor, no, señorita, es que usted es mi hijo, es que usted es mi hija. Y yo no voy a dejar que usted se vaya por el camino equivocado. Si ustedes no fueran mis hijos, yo los abandonaría, sigan como quieran, vivan como quieran, que eso es lo que Dios hace con muchas personas. Pero si somos hijos de Dios, como dice aquí, Dios no quiere que vivamos en el pecado. Dios no quiere que vivamos en desorden sexual, porque Dios también está comprometido no solamente con salvar nuestra alma, sino con también limpiar nuestro cuerpo, nuestros pasos día tras día. Dios no quiere que vivamos en pasiones sensuales como los paganos. Él nos ha dado una salida y una oportunidad. No está mal la sexualidad, pero mis hermanos, Dios no quiere que nuestro cuerpo se corrompa con el pecado y la maldad. Entonces hay gente que no conoce a Dios ni sus caminos y viven como quieran y ellos no les importa, perdón lo que voy a decir, pero les importa 5. Ellos no tienen en cuenta a Dios para nada. Eso sí, tienen un problema y una dificultad y ahí sí dicen que tienen a un Dios, a un Padre en los cielos. Pero sí notamos que aquí la palabra de Dios nos está diciendo que si Dios realmente es nuestro Dios, Dios nos dice cuál es su voluntad, su deseo para nosotros, sus hijos, que vivamos en santidad. Tanto que dice el versículo 6, no hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Y una vez más aquí nos encontramos con el mismo conflicto. En el idioma original no habla nada de tener relaciones sexuales con la esposa de otro creyente. Esto literalmente es un añadido en la traducción. Literalmente el idioma original dice, no hagan daño ni engañen a otro creyente. Lo que pasa es que los que traducen esto como que anteriormente está hablando de que el vaso es la esposa, entonces lo que está diciendo es, y hermano, no, ten cuidado de no engañar a tu hermano en Cristo con su esposa. Ahora, lo que estoy diciendo es que
o mejor, lo que no estoy diciendo es que eso no se deba hacer o se deba hacer. Es decir, puede ser que esto también signifique eso, pero para mí significa mucho más. A lo que me refiero es que, claro, que Dios nos guarde. Tratemos de imaginarnos, si nosotros hiciéramos una cosa de esas, es terrible. Y ciertamente creo que en el pasaje esto sí está implícito, es decir, que debemos tener cuidado, como dice la palabra de Dios, que miremos a las hermanas como hermanas, que miremos a las mujeres mayores como nuestras madres, a las jóvenes como nuestras hermanas en Cristo Jesús, con toda pureza y santidad, que Dios nos guarde de mirar a nuestras hermanas con lujuria y mucho más si esa hermana está casada. Pero mis hermanos, creo que aquí esto va más allá porque literalmente el idioma original dicen no engañen a su hermano en ningún asunto. Obviamente, cuanto más en de pronto ir a querer conquistar a su esposa. Pero ¿por qué es esto tan importante? Una vez más, porque lo que Dios quiere es perfeccionarnos en todas las áreas de nuestra vida, tanto en el área sexual como cualquier otra área. Y hagámonos esta pregunta, ¿no es cierto? Miren, mis hermanos, suele suceder, y más cuando tenemos esta comunión tan bonita y nos amamos entre hermanos, que uno se entrega completamente, que uno no tiene, digamos, reservas. Es más, uno es confiado con los hermanos, porque son nuestros hermanos, porque es la familia. Y precisamente a veces no son nuestros hermanos en la fe quienes más nos defraudan. Y en un sentido, digámoslo, no está mal uno poder tener como esa confianza con los hermanos. ¿A qué me refiero? Esa entrega. Es que no está mal, porque es que somos una familia, somos la verdadera familia. Pero precisamente, ¿qué es lo que está haciendo aquí la palabra de Dios advirtiéndonos? Miren, mis hermanos, y yo aquí lo voy a decir, eso es verdad. Uno de la gente que no conoce de Dios se puede esperar cualquier cosa. Uno dice, de las personas que no tienen a Dios, lo dice el versículo anterior, los paganos, los que no conocen a Dios ni sus caminos, porque eso es conocer a Dios verdaderamente, sus caminos de obediencia, de santidad. Ese es el verdadero Hijo de Dios. De los que no tienen a Dios, ¿uno qué se puede esperar? Mis hermanos, con ellos literalmente nada. Y si uno confía, pues aténgase a las consecuencias. Pero cuánto duele cuando uno confía en los hermanos y son los hermanos los que engañan. Cuánto duele cuando uno en esa confianza que tiene en comunión con los hermanos en Cristo, a veces uno se entrega con todo, ¿cierto? Porque uno no tiene reservas, es que es mi hermano en Cristo. ¿Cómo me va a engañar mi hermano? Pues eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Tengan cuidado. Pero aquí es donde viene la parte más importante. Pero mis hermanos, tengamos cuidado. Que Dios nos guarde, pero si llegara a pasar y un hermano nos engaña en cualquier asunto, que es lo que dice el texto, tengamos cuidado de no tomar venganza nosotros, porque aquí es lo que está diciendo la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor es el que toma la venganza. Dejemos esa venganza en manos de Dios. Pero también esto es una parte muy interesante. Tengamos cuidado también, en un sentido, también seamos sabios, seamos prudentes. Y podría hasta ser un verdadero hermano en Cristo que nos pudiera defraudar, que nos pudiera engañar. Espero que tú y yo no seamos, ¿cómo decirlo? Para que de pronto no suene feo, porque no quiero ofenderlos de ninguna manera, al contrario, quiero decir esto con todo el corazón. Pero que no seamos incautos o no seamos ignorantes en este asunto. Mis hermanos, una iglesia no es un lugar donde todos son perfectos. Una iglesia es donde a veces hasta uno podría ser el que a veces de pronto cometa el error, que Dios nos guarde. Es lo que está diciendo aquí, tengan cuidado. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en ningún asunto, dice el idioma original. Claro, aquí aclara, mucho menos en esto, en tener relaciones sexuales con su esposa. ¿Por qué? Porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. ¿Saben qué está diciendo la palabra de Dios? Miren, aun si fuera una persona que no es creyente, dejemos eso en manos de Dios. Dios se vengará por nosotros, porque Él es justo. Pero si es un cristiano, pues también dejemos, o mucho más, dejemos eso en manos de Dios. Dios sabrá cómo corregir a su hijo. Voy a decirlo de esta manera, espero que con esta ilustración se pueda entender. Yo solo lo pude vivir por algún tiempo, pero mis hermanos, ¿por qué a veces uno pelea entre hermanitos? Yo lo voy a decir, y más cuando uno es el hermano mayor, uno a veces quiere corregir al hermanito menor. ¿A alguien le ha pasado que tiene hermanos? Uno quiere ser el papá de sus hermanitos. Aunque a veces también el hermanito menor, yo me acuerdo, perdón por decir esto, pero bueno, fue del pasado. A veces también mi hermanita quería como ser mi mamá. Y a mí me daba una rabia cuando mi hermanita quería como decirme lo que tenía que hacer. Porque es que, ¿acaso esta es mi mamá? ¿Ve? Pero a veces yo era el que quería ser. Yo le decía, Sandra Lorena, ¿qué le dijo mi mamá? Como si yo fuera el papá. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque a veces nos pasa como hermanitos. Queremos nosotros ser el hermano mayor de los demás. Y a veces nos convertimos tan, perdón por la expresión, pero tan fastidiosos como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo.
que aunque el padre ha aceptado al hermano menor, pero este está enojado con el hermano menor. A veces somos nosotros los que queremos cambiar a nuestros hermanitos. A veces somos nosotros los que queremos ser los papás, las mamás de nuestros hermanitos. Que sea Dios. Si Dios tiene que corregir a nuestro hermanito, que lo corrija a él, porque donde lo corrijamos nosotros, ¿no será que de pronto se nos va la mano? ¿No será que de pronto nosotros no tratamos bien a nuestro hermanito y de pronto somos severos con él? O a lo mejor podemos hasta ser alcahuetes. También eso es lo que está diciendo. Si ha habido algún conflicto, dejemos que Dios se encargue de ese conflicto, pero seamos conscientes que nos podría acontecer. Como dice primeras a los Tesalonicenses 5:23, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y aquí yo quiero decirlo, y de verdad no es una crítica personal, pero hay muchas personas que han utilizado este versículo para dividir al hombre, al ser humano, en espíritu, alma y cuerpo. Y empiezan a traer enseñanzas filosóficas y hasta psicológicas. Déjenme decirles, esas enseñanzas no son bíblicas. Hay muchos que empiezan a decir que en el espíritu reside no sé qué y que en el alma reside no sé dónde y que en el cuerpo no sé qué, cuando lo que el texto está haciendo es lo contrario. Lo que el texto nos está diciendo es no dividamos al ser humano. Lo que Dios quiere es que todo sea santo. Tanto nuestro espíritu, alma y cuerpo, si es que estamos divididos en tres partes, Dios quiere que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios no está comprometido solo con nuestro espíritu. Dios no ha salvado solo nuestra alma. Y déjenme decirles, yo he escuchado ese tipo de enseñanzas, hasta empiezan a hablar de eso, que el espíritu no sé qué, que el espíritu ya es santo, que el alma es la que peca, que el cuerpo... No, mis hermanos. La Biblia lo que está diciendo es que Dios nos haga santos en todos los aspectos. Somos un ser integral, independientemente de las partes en las que estemos divididos. Hay quienes creen que estamos divididos en dos partes, hay quienes creen que estamos divididos en cuatro partes, otros en tres. Yo no sé en cuántas partes estamos divididos. Solo sé que Dios quiere que seamos santos completamente. Si tenemos espíritu, Dios quiere que nuestro espíritu sea santo. Si tenemos alma, Dios quiere que nuestra alma sea santa. Y por supuesto que tenemos cuerpo. Dios quiere que nuestro cuerpo también sea santo y que se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Pero me encanta esa primera parte, que el Dios de paz los haga santos. Así que hagámonos la pregunta, ¿qué es lo que tú y yo deseamos en esta hora? ¿Cuál es el anhelo o los anhelos y deseos de nuestro corazón? Hoy tú y yo podemos conocer los anhelos y deseos de nuestro Padre. Él quiere hacernos santos en todas las áreas de nuestra vida. Él quiere perfeccionarnos. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sea lo que sea que esté pasando o pudiera pasar en nuestras vidas, tú y yo podemos estar seguros de algo. Dios quiere y va a usar eso para hacernos mejores, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y la pregunta es, ¿hemos nosotros aceptado esa voluntad de Dios para nuestras vidas? De hecho, hagámonos la pregunta, ¿cuántas veces, no sé si te haya pasado a ti, pero a mí me ha pasado, yo de hecho no puedo decir tantas veces, casi que podría decirlo siempre. Siempre que Dios ha ido, digamos, en contra de mi voluntad, porque les decía, muchas veces yo le he pedido a Dios cosas y Él me ha dicho no. Y hasta a veces sin pedirle, me trae situaciones o me mete en situaciones. ¿Y cuántas veces esas situaciones que hasta yo no quería, pero llegaron a mi vida, o las que quería, pero nunca llegaron, luego tengo que decir gracias a Dios, porque han sido las circunstancias, situaciones, momentos, personas que más me han enseñado, que más me han moldeado, que más me han perfeccionado? A veces eso que yo no quería, pero llegó a mi vida, terminó luego, como dice la palabra de Dios, obrando para bien. ¿Cuántas veces eso que yo quería, pero que Dios no me dio, hoy hasta puedo entender, ahora sé por qué Dios no lo hizo en mi vida? Recordemos, mis hermanos, ¿qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Perfección. Y eso es con lo que Él está comprometido. Y a veces nosotros no queremos esa perfección, porque la perfección del cristiano es en el horno de fuego. Porque la perfección del cristiano es a través del dolor y el sufrimiento. Porque la perfección del cristiano es a través de hacer lo que hizo el Hijo de Dios. Si es posible, pasa de mí esta copa. Cristo estaba diciendo, si yo en este momento hiciera mi voluntad, no iría a la cruz. Pero ¿qué dijo el Hijo en su condición de hombre? Pero Padre, no voy a hacer mi voluntad. Padre, voy a hacer tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y es una expresión tan grande porque Jesucristo es Dios. Pero allí el Hijo de Dios quiso someterse a la voluntad del Padre y soportó la cruz, sin importar la vergüenza que ésta representaba, pero lo hizo con el gozo que estaba puesto delante de él.
Esa es la voluntad de Dios. Que a veces puede ser que estemos frente a una cruz, frente a una situación que nos va a crucificar, que nos va a dejar indefensos, pero confiemos y descansemos que nuestra vida está en manos de Dios y Él es el que nos cuida, nos protege, nos sostiene. A veces quizás vamos a sentir que estamos crucificados junto con Cristo. Es que de hecho así es como debemos vivir todos los días. Mis hermanos, a veces nosotros como que no queremos eso. Pero Jesucristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es negarnos a nosotros mismos y decir, si esta es tu voluntad, pues ayúdame para que pueda hacer tu voluntad con todo el gozo, con toda la alegría, porque aunque puede ser que en este momento no esté viendo el fruto de esta aflicción, mis hermanos, más adelante vendrá el gozo, más adelante vendrá la alegría si aceptamos la voluntad de Dios. Como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 18 al 20, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Pidámosle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad en todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué dice el versículo 20? Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios ¿con qué? Con su cuerpo. Somos llamados a honrar a Dios con todo, no solamente con la mente, con el corazón, con el alma, con el espíritu, sino también con el cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo. Pidámosle a Dios. ¿Saben qué quiere Dios? Que aún este cuerpo sea santo. Si estuviéramos fallando, hoy Dios nos está llamando. Hoy Dios nos está hablando. Hoy Dios nos está diciendo, eres mi hijo. Te estoy hablando al corazón, pero también al cuerpo, si se puede decir de esa manera. De hecho, esto nos lleva al último punto y no sé si lo notamos. En primer lugar, cuando Cristo es deseado. En segundo lugar, cuando el Padre es deseado. Bueno, en tercer lugar, cuando el Espíritu es deseado. Y allí tenemos a Dios en su plenitud. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren que todo lo que somos sea perfecto. Versículos 7 y 8. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Demasiado claro. A esto fue lo que Dios nos llamó. Dios nos ha llamado a vivir santas, no impuras. ¿Qué más habría que decir en este versículo? Pero allí viene el versículo 8, que es demasiado grande. Por lo tanto, es decir, esta es la conclusión normal o real o la más sencilla, pero más gloriosa. Todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Aquí es donde viene el punto más importante. Miren, mis hermanos, es muy simple. Aquí es donde la palabra de Dios deja claro quién es el Espíritu Santo. Tanto que en el idioma original dice, sino que rechazan a Dios, quien les da su Espíritu. Y literalmente dice así, literal, si lo pudiera leer en el idioma original. Dios quien les da su Espíritu, el Santo. Miren, mis hermanos, ese es el Espíritu verdaderamente. Ese es el Espíritu que ruego que realmente tengamos todos y cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo no es un éxtasis o una experiencia. El Espíritu Santo es Dios haciéndonos santos. El Espíritu Santo es Dios diciéndonos, eso no está bien, hijo mío. El Espíritu Santo es redarguyéndonos, diciéndonos por qué hiciste eso, si esta ya no es tu naturaleza. El Espíritu Santo es el que te inquieta o nos inquieta si estamos actuando mal. O nos aprueba, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos dice, aunque esa palabra hoy está siendo dura, fuerte, difícil, pero es la palabra de Dios. O, más importante, y si todo lo que he dicho hasta este momento no es palabra de Dios, sino que es palabra de Alex, pues el Espíritu Santo te llevará a decir, no escuches a ese tipo, no escuches a ese embustero, no escuches a ese engañador, eso no son palabras mías, eso es palabra de un simple ser humano. El Espíritu Santo nos da discernimiento. El Espíritu Santo nos lleva a entender si algo está bien o está mal. El Espíritu Santo nos lleva a entender si una enseñanza es correcta o no lo es. El Espíritu Santo nos lleva a entender si nos quieren imponer cosas de hombres o nos quieren traer realmente la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos lleva a inquietarnos. Venga, ¿será que lo que nos está diciendo aquí este hombre es verdad y no es palabra de hombre, sino palabra de Dios? Mis hermanos, y esto también me lleva a descansar a mí. ¿Saben por qué? Miren, si el Espíritu Santo no trae esa convicción a nuestras vidas, mucho menos lo haré yo.
Si el Espíritu Santo no nos lleva a entender que estamos obrando mal, miren mis hermanos, yo soy solo un simple mortal que de hecho también necesita la guía del Espíritu Santo todos los días. Necesita todos los días ser conformado a Cristo por medio del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu no hace eso en mi vida, un simple mortal no lo puede hacer. Mis hermanos, todo el que se niega a vivir de acuerdo a estas reglas, todo el que escucha esto y no lo obedece, es donde vamos. Por eso es que hay muchos lugares donde quieren obligar a las personas. Yo no te puedo obligar, y de hecho no quiero obligarte. Es más, te hago la pregunta. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Y cómo sé si tengo el Espíritu Santo? ¿Alguna vez has cometido un error? ¿Cómo te has sentido? A lo mejor estabas solo, no te vio nadie. ¿Cómo te sentiste? ¿Quién te estaba trayendo esa convicción? ¿O has hecho las cosas correctas? ¿Has hecho lo que deberías hacer y tienes una paz y un gozo y una alegría en el corazón? A lo mejor nadie te lo reconoció, pero ¿quién te trajo esa paz? ¿Quién te trajo esa alegría? ¿Quién te trajo esa convicción? El Espíritu. Mis hermanos, ¿no es mejor vivir de esa manera? Hay personas que a veces quieren que el pastor esté detrás de las personas, detrás de los demás. Miren, mis hermanos, yo ni siquiera puedo estar detrás de mí mismo. Solo el Espíritu puede estar en mí para ayudarme todos los días a ser mejor cada día. Y es el mismo Espíritu que tú necesitas. Gracias a Dios que el Espíritu Santo es Dios en nosotros y Él sí puede estar con todos y cada uno de nosotros en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Y eso es lo que está diciendo aquí, mis hermanos. Podemos ver. Ahora, la realidad es esto. Puede ser que haya cristianos y ojalá que no haya aquí ninguno, pero puede ser que haya cristianos que rechacen al Espíritu y eso es una diferencia. Podemos tener el Espíritu, pero estar rechazando al Espíritu. ¿Cuándo es que una persona rechaza al Espíritu? De hecho, yo tengo que decirlo, a mí me ha pasado. Yo tengo que reconocerlo y aquí lo diría como dice la palabra, con vergüenza y con dolor, pero tengo que ser honesto. Saben, mis hermanos, yo he estado en ciertas circunstancias donde yo sé que el Espíritu Santo, recordándome la palabra, porque no es un misticismo, me dice, no lo hagas, no te enojes, no grites, no hables mal. Y uno termina haciendo lo contrario, ¿sí o no? Y después el Espíritu Santo le dije, no te dije que no lo hicieras. Y después uno termina hasta sufriendo las consecuencias. Y no te dije que no lo hicieras. ¿Lo has experimentado? El Espíritu Santo guiándonos diciendo, mira, esta situación está complicada, pero actúa de esta manera. Hey, bájale el tono. Hey, relájate. No es para tanto. ¿Alguna vez lo ha hecho el Espíritu Santo contigo? Y uno a veces rechaza, uno pelea. Mis hermanos, es que es lo que la Biblia enseña. De hecho, literalmente el idioma original dice, cuando aquí dice que si alguien rechaza o desobedece estas enseñanzas o estas reglas, literalmente se puede utilizar también la palabra como neutralizar. ¿Saben lo que eso significa? Cuando uno dice, sí, yo sé lo que me estás diciendo, pero no, no quiero. Uno suprime esa verdad. Ese es el espíritu. Y no significa que el espíritu se fue. De hecho, allí está el espíritu. ¿Cómo está? Para ser bíblicos. ¿Cómo está el espíritu? Versículo 30 del capítulo 4 de Efesios. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. ¿Alguien se ha sentido triste porque sabe que fue en contra de la voluntad de Dios? Y no es que Dios se fue de nosotros, no es que Dios nos abandonó. Hay una gran realidad. En el nuevo pacto el Espíritu ya no se va. En el antiguo pacto el Espíritu venía sobre los hombres y el Espíritu se iba, como le sucedía a Saúl, como le sucedía a Sansón. Por eso es que cuando David pecó dijo, no quites el Santo Espíritu, no lo quites, por favor, vuélveme el gozo de tu salvación. Pero saben una realidad, en el nuevo pacto el Espíritu nunca se va. Así estuviéramos desobedeciendo y no estoy diciendo que está bien y no estoy llamando a nadie ni estoy diciéndole a nadie que desobedezca, por favor, no me malinterpreten. Pero si estuviéramos desobedeciendo, ¿qué dicen? No entristezcan al Espíritu Santo de Dios o el Santo de Dios, como dice el idioma original, con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Qué sucede cuando un cristiano está fallando? Ahí está el Espíritu Santo diciéndole, no estás obrando bien. De hecho, está el Espíritu Santo triste. Esa es la realidad del Espíritu, pero no podemos negar, como lo dice Gálatas 5, 16 y 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Pero no neguemos, no ignoremos. Por más cristianos que seamos, por más fe que tengamos en Dios, por más Espíritu Santo que haya en nuestras vidas, mis hermanos, seguimos en un cuerpo de carne que le dice no al Espíritu. Esa es la realidad. Esa es la lucha del cristiano todos los días. Todos los días está el Espíritu Santo diciéndonos lo que debemos hacer.
Todos los días está la carne luchando contra los deseos del Espíritu Santo. Tanto que dice el versículo 17 demasiado claro, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal y está hablando de cristianos. No ignoremos. Alguien puede decir, es que yo no soy cristiano porque yo a veces tengo deseos de hacer lo malo. ¿A alguien no le pasa? No, mis hermanos. Ahora, la diferencia es que el cristiano tiene el Espíritu, que es precisamente lo contrario que quiere el Espíritu. Deseo, podemos ver. Por eso, mis hermanos, que Dios no nos lleve a vivir conforme a lo que deseamos, porque muchas veces, aun siendo hijos de Dios, deseamos lo malo. Mejor que Dios nos lleve a vivir conforme Él desea y que nos ayude. A veces como cristianos nos gana la carne, ¿o no? A veces como cristianos la carne pelea contra el Espíritu y parece como que le da un uppercut bien fuerte, un derechazo, y lo manda contra la lona. Pero como el Espíritu Santo es Dios, Él no es vencido por la carne. Que Dios nos ayude a vencer la carne con el Espíritu, pero no podemos negar que es un ring de boxeo todos los días. Todos los días nos quiere ganar la ira, el enojo. Si lees los versículos anteriores de Gálatas, está hablando de eso. Ira, enojo, pleitos, envidia, celos. También eso es pecado, también eso es malo. Eso no es de la carne, eso es del espíritu, eso es de la carne. Pero ¿qué es del espíritu? Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y aquí dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y ahí es donde vamos. No estamos justificando ningún pecado, pero esta es la realidad de la vida cristiana. Pero ahí es donde vamos. ¿Será que si tú eres hijo de Dios no puedes decir que esto es cierto? Que tú tienes el espíritu, pero también tienes la carne. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro anhelo y deseo todos los días? No que Dios nos dé todo lo que deseamos. ¿Cómo sabemos tú y yo realmente que hasta a veces nuestras oraciones más intensas no son en la carne? De hecho, la Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa? El Espíritu sabe lo que realmente necesitamos. Por eso es que muchas veces, aunque pensemos que estamos frente a las oraciones más santas y puras, puede ser que Dios nos diga no, porque Él sabe lo que realmente necesitamos para nuestra vida. Lo que Dios desea es nuestra santidad. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 9, y con este versículo termino. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa esto? Miren, mis hermanos, el cristiano puede decirle no a la carne. Esa es la diferencia. Un no cristiano, no. No le pidamos nada a aquellos que no son cristianos. El no cristiano está dominado por la naturaleza pecaminosa. El no cristiano está muerto en delitos y pecados. El no cristiano es esclavo del diablo. El no cristiano no tiene verdaderamente libertad. Solo una persona puede decirle no al pecado, no a la carne y sí al espíritu cuando Dios hace una obra en su corazón. Pues ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Pero mis hermanos, aquí esto es una palabra de consuelo y aliento. Es muy fácil saber si realmente tenemos el Espíritu de Dios. Es muy fácil saber si realmente Dios es nuestro Padre. Es muy fácil realmente saber si estamos en Cristo. Pregunta, ¿cómo es el título de esta enseñanza? ¿Hay deseo en la santidad en nuestro corazón? O quizá para ser más precisos de manera gramatical, ¿tenemos deseo por la santidad? Aun cuando muchas veces tenemos una carne que se opone. De hecho, muchas veces no, siempre. Es que mis hermanos, siempre la carne se va a oponer a la santidad, pero ¿tenemos deseos por la santidad? Queremos saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Queremos realmente caminar en sus caminos. Queremos la guía del Espíritu Santo. Para cerrar y orar y pedir esto, que creo que es lo más importante. ¿Será que podemos unirnos en oración en esta hora y decir, Padre, por favor, que nos ayudes a ser más como Cristo? Padre, por favor, que nos ayudes a conocer más tus caminos. Padre, por favor, que sea tu Espíritu quien controle nuestra vida, que este sea el deseo más grande de nuestros corazones. Pidámosle esto, porque esto es lo que el Padre quiere darnos. Si Él, mis hermanos, es el Padre más bueno, ¿no nos dará el Espíritu? ¿No nos dará el Espíritu? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia en este lugar. Gracias por mis hermanos. Y gracias por hablar nuevamente a nuestras vidas. Pero como diría Santiago en su carta, ayúdanos a no ser
solo oidores y no hacedores. Como lo decía aquí tu palabra, que nos ayudes a hacer tu voluntad, a desear tu voluntad. Muchas veces, y lo entendemos, muchas veces tu voluntad no parece buena, agradable, perfecta, porque hay una carne que nos grita lo contrario. Muchas veces nos resulta difícil aceptar tu voluntad porque hay una carne que nos incita a pecar. No ignoramos esto, pero muchas gracias porque tú nos has salvado, porque tú nos has perdonado, porque nos has aceptado en Cristo, tu amado Hijo, porque nos has tomado en tus manos y nunca nos abandonarás, nunca nos dejarás. Por eso en esta hora queremos pedirte con todo el corazón que los deseos de nuestro corazón, como lo dice tu palabra en el libro de los Salmos, que si deseamos, tú lo harás, que tú cumplirás los anhelos y deseos de nuestro corazón. Pero allí en tu palabra dice, si lo que buscamos, anhelamos y deseamos es tu voluntad. Así que ayúdanos a entender esto y a desear esto, que podamos buscar tu voluntad, que podamos buscar hacer lo bueno, que podamos buscar hacer lo correcto, que cuando la carne nos diga no, venga tu espíritu, quien es poderoso y venza a la carne y nos ayude a decir sí a lo bueno y no a lo malo. Que este sea el anhelo y deseo de nuestros corazones hoy y siempre, sin importar lo que venga esta semana. No importa si hay abundancia o escasez. No importa si hay hambre, desnudez, peligro o espada, o si por el contrario todas las cosas humanamente están bien, que al final lo deseado en nuestros corazones sea hacer tu voluntad, oh Padre. Que así como tu amado Hijo Jesucristo en esta tierra lo dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que asimismo podamos hacer tu voluntad, oh Padre, que aquí en la tierra, aquí en nuestros cuerpos, se haga tu voluntad tal como se hace en los cielos. Que podamos ser conformados a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo y ser perfeccionados. Que podamos experimentar aún si es necesario tu disciplina, tu corrección, si nos estamos desviando y yendo por el mal camino. Pero que siempre seamos convencidos por el Espíritu y que no lo entristezcamos, sino que el gozo de tu Espíritu nos lleve a hacer tu voluntad con toda alegría, con todo gozo, con todo entendimiento. Padre, que esta sea tu voluntad en nosotros hoy y siempre. Te lo pedimos para honra y gloria de tu nombre, en Jesucristo tu amado Hijo. Amén y amén.